Pensad en esto un momento. La forma en que definimos un problema determina, casi por completo, cómo intentamos solucionarlo. Parece obvio, pero a menudo se nos pasa. Pues bien, hoy vamos a analizar cómo ha ido cambiando la idea que tenemos de un problema enorme y complejo, la corrupción. Vale, y aquí empieza lo bueno. Este es el centro de todo el asunto. Lo que revela el análisis que vamos a ver es que las principales leyes creadas para luchar contra la corrupción en Colombia durante mucho tiempo se olvidaron de algo, digamos, fundamental. Definir qué narices es la corrupción. Simplemente se daba por hecho que todo el mundo lo sabía. Un poco loco, ¿no? Y claro, esta omisión nos mete de cabeza en lo que la investigación llama el laberinto semántico. Es como un espacio en el que el significado de corrupción no es algo fijo, sino que va mutando, cambiando según la política, los medios de comunicación o el escándalo de turno. Así que venga, vamos a intentar orientarnos en este laberinto. Empecemos a tirar del hilo. ¿Cómo ha ido evolucionando esta palabra y, sobre todo, cómo han cambiado con ella las estrategias para combatirla? Para entender esto, nos vamos a centrar en un periodo de 16 años que fue clave. Arrancamos en 1995, con la primera gran ley anticorrupción, y llegamos hasta 2011, con la siguiente. Y ojo, porque todo lo que pasó entre medias cambió por completo las reglas del juego. La primera etapa de esta historia se podría titular así. Porque aquí no se hablaba de un fallo técnico del sistema, que va. Esto se planteaba como una auténtica guerra. Entre 1993 y 2005, más o menos, el debate público no veía la corrupción como un problema de gestión. No, era una lucha del bien contra el mal. Por un lado, la gente de bien, el pueblo, el Estado, y por el otro, un enemigo con mayúsculas, una fuerza malvada a la que había que aplastar. ¿Y cómo se pintaba este enemigo? Pues el análisis de los medios de la época es brutal. Se usaban palabras muy fuertes. Era un flagelo, algo sucio, se decía que era casi imbatible. Incluso se le ponían aliados, como el silencio. Vamos, que se le trataba como a una persona malvada, con voluntad propia. Y claro, si planteas el problema como una guerra moral, la solución va en la misma línea, ¿no? La estrategia no era buscar arreglos técnicos ni cambiar procesos. No. El plan de batalla era moralizar a todo el mundo, vigilar sin descanso y, por supuesto, castigar con dureza a los culpables. Pero como es lógico, esta narrativa de la guerra empezó a desgastarse. Hacia el 2006 algo comenzó a cambiar y apareció una nueva forma de ver el problema. Y lo primero que cambió, como casi siempre, fue el lenguaje. Se dejó atrás esa idea de la cruzada moral y se empezó a usar un vocabulario completamente nuevo. Dejamos atrás la metáfora de la guerra. Se acabaron los verbos como luchar o combatir. Y entramos de lleno en la metáfora de la medicina. Fijaos qué cambio más radical. Ahora se hablaba de prevenir, de vacunar al sistema contra la corrupción y sobre todo de gestionar el riesgo. Un enfoque totalmente distinto. En esta nueva era, la palabra estrella pasó a ser transparencia. La idea ya no era tanto perseguir y castigar, sino construir un sistema sano desde el principio. Se buscaba crear un círculo positivo en el que la rendición de cuentas del gobierno generase confianza en la gente. A esto se le llamó el circuito de la transparencia. La lógica era sencilla. Todo empezaba con el compromiso de los de arriba. Ese compromiso llevaba a resultados que todo el mundo podía ver. Esos resultados generaban confianza en la gente, y esa confianza daba credibilidad al sistema, reforzando el compromiso inicial. Una especie de bola de nieve, pero en positivo. Todo esto suena muy bien, muy ordenado, muy técnico, pero la realidad, como casi siempre, tenía otros planes. Y justo cuando este nuevo enfoque parecía que se iba a sentar, ¡boom! Un escándalo lo puso todo patas arriba. Y el año en que todo saltó por los aires fue 2010. En Bogotá estalla un escándalo gigantesco, el que se conoció como el carrusel de la contratación. Una red enorme de chanchullos en contratos públicos. De un día para otro, la corrupción volvió a estar en boca de todos, pero de una manera mucho más bestia, mucho más cruda. Y para que nos hagamos una idea del impacto, solo hay que ver los datos. El número de noticias que mencionaban la palabra corrupción se disparó, se multiplicó por más de 4 de un año para otro. El tema literalmente se comió toda la actualidad. Y en medio de todo ese ruido, uno de los principales implicados, Miguel Nule, suelta una bomba en forma de frase. Dijo que la corrupción es inherente a la naturaleza humana. Ojo a esto. De repente, la corrupción ya no era un enemigo al que vencer, ni una enfermedad que curar. Era, según él, algo que simplemente es. Algo inevitable. Vale, hemos visto una guerra moral, un enfoque médico y ahora esta idea cínica de que es inevitable. ¿Qué sacamos en claro de todo esto? Pues aquí es donde las piezas encajan y vemos por qué las palabras importan tantísimo. Al final, todo se reduce a esto. Si ves la corrupción como un problema moral, ¿qué haces?
Pues lanzas una cruzada de valores, pero si la ves como un problema técnico, ¿qué haces? Pues buscas soluciones técnicas, como más transparencia o mejores sistemas de control. Y esta es la clave de todo. Esas metáforas, la de la guerra o la de la enfermedad, no eran solo palabrería. No. Esas palabras acabaron convertidas en leyes, en políticas públicas, en organismos enteros. La manera de nombrar el problema determinó por completo la manera de atacarlo. Así que, ¿con qué nos quedamos? Primero, que la forma en que defines un problema condiciona las herramientas que usas. Segundo, que una guerra contra la corrupción lleva a leyes de castigo, mientras que una gestión de riesgos lleva a leyes de prevención. Y tercero, y quizá lo más importante, que la batalla por las palabras, por la definición, es una parte fundamental de la propia lucha contra la corrupción. Y todo esto nos deja una última pregunta en el aire. Si el lenguaje que usamos es tan poderoso, si de verdad da forma a nuestras soluciones, ¿estamos seguros de que las palabras, las metáforas y las definiciones que usamos hoy en día son las que de verdad necesitamos?